Muy buenos días, niños de grado sexto. En este tutorial van a encontrar la primera explicación del primer tema, ¿sí?, que vamos a analizar este tercer trimestre, que es la Revolución Francesa. La primera actividad, ¿sí?, va a consistir en analizar las causas principales, ¿sí?, de esta revolución. Entonces, a través de esta explicación, de este video explicativo, les voy a acercar un poco más estas causas que generaron este gran proceso político en la Francia del siglo XVIII, que se conoce como Revolución Francesa, ¿ya?, o la caída del antiguo régimen. Vamos a iniciar. Del siglo X. Entonces, este periodo, ¿sí?, de la Revolución Francesa fue el que conocemos como el fin del antiguo régimen, o sea, en donde se dio por abolido, ¿sí?, la monarquía absolutista, ¿sí?, teniendo en cuenta el poder que tenía el alto clero, la nobleza, ¿sí?, y los ascensos de una clase que fue la burguesía, que para esa época no era una clase social y pertenecía al tercer estado. Bueno, los detonantes que generaron esta revolución, entonces los consolidamos de la siguiente forma. Nos ubicamos geográficamente, siglo XVIII en Francia. Entonces, la corriente de pensamiento vigente es la Ilustración, teniendo en cuenta, ¿sí?, a personajes muy importantes como Voltaire, Rousseau y Montesquieu, ¿sí? Ellos sostenían que el conocimiento humano sostenía la racionalidad del ser humano, ¿de acuerdo? Y esto daría, según ellos, para generar un mundo, digamos que mejor para la humanidad. Este tipo de pensamiento comenzó a extenderse, ¿sí?, por reuniones en las altas esferas de la política francesa. Aquí en estas reuniones participaban principalmente intelectuales y ellos, ¿sí?, los intelectuales, leían un proyecto que se llamó la Enciclopedia, liderado por Diderot y D'Alembert. En esta ilustración se escribieron centenares de artículos, ¿sí?, con relación a la ilustración, y dejaron escritos esos pensamientos, ¿sí?, que posteriormente iban a generar el cambio en Francia. Entonces, aquí como lo dice esta frase, una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen, ¿de acuerdo? Entonces, con esta frase, si la podemos analizar, los franceses querían delegar, ¿sí?, el gobierno en personas que tuvieran un vasto conocimiento con relación a qué, a los derechos que los franceses exigían, ¿sí?, en este caso, al gobierno de Luis XVI y María Antonieta. Acordémonos que los principios de esa revolución francesa se basaban en la razón, la igualdad y la libertad. Entonces, esta revolución francesa, como lo muestra acá el mapa, ¿sí?, este planisferio, influyeron no solamente en Europa, sino como lo mencionan acá, influyó para que se iniciara la independencia de las 13 colonias, ¿sí?, del Imperio Inglés, o sea, Estados Unidos. Consagró su independencia gracias a qué? A esas ideas revolucionarias que venían de Europa, principalmente de Francia.
Entonces, vuelvo y le repito, para esta época los que reinaban a Francia, ¿sí? Era Luis XVI y María Antonieta. La base de la economía, ¿sí? Se centraba en el poder que tenían estos monarcas sobre esta región, ¿ya? O sea, era una economía muy precaria, inestable. Esta economía se vino abajo, o sea, se deterioró teniendo en cuenta los gastos militares, ¿sí? Y la poca inversión en el agro, o sea, no, como no había inversión, digamos que las cosechas se vinieron abajo, no había productividad, obviamente los campesinos iban a sufrir y no había con qué alimentar a la cantidad de franceses para esa época. Entonces, teniendo en cuenta estas causas, si unimos esa mentalidad ilustrada, ¿sí? Teniendo en cuenta este movimiento de la ilustración, más el descontento social de la población, teniendo en cuenta el mal gobierno de Luis XVI, ¿sí? Eso se une y genera, como lo dice acá, un caldo de cultivo para generar una revolución, o sea, un cambio. Entonces, en la clase anterior les expliqué cómo estaba compuesta la sociedad francesa, que esa es otra de las causas, ¿sí? Por las cuales, digamos que el pueblo francés no estaba de acuerdo. Entonces, esta sociedad francesa estaba compuesta por tres estados. El primer estado estaba compuesto por el clero, ¿de acuerdo? Y una de sus características era cobrar el diezmo, o sea, un impuesto, ¿sí? El segundo estado era la nobleza, que eran los dueños de las tierras, pero la nobleza, igual que el clero, tampoco pagaban impuestos, ¿de acuerdo? Y los campesinos tenían que venderle sus cosechas, ¿sí? A la nobleza, eran obligados. Entre estos dos estados conformaban el 3%. El tercer estado corresponde al 97% de la población y la composición era muy variada. Por un lado está la burguesía, conformada por los ricos y comerciantes, ¿sí? Por otro lado, estaban los artesanos y pequeños comerciantes. Por otro lado, estaban los campesinos libres, arrendatarios de las tierras, ¿de acuerdo? El tercer estado carecía de decisión político, pero ellos sí pagaban todos los impuestos, o sea, se les recargó, ¿sí? Esta economía tributaria, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí el descontento de la población, ¿de acuerdo, muchachos? El descontento de la población, el descontento de la población a manos, ¿sí? ¿De qué? De algunos líderes que encabezaban la ilustración generó que la mayoría de personas, digamos que creyeran en ese cambio a través de la revolución. Otra de las consecuencias, que les voy a mostrar aquí a través de una aplicación que se llama Mosaic 3D, fue la toma de la Bastilla. Entonces, con esta aplicación, ¿sí? Vamos a observar en forma un poco más atractiva visualmente una de las consecuencias y los símbolos, ¿sí? Por los cuales se generó esta revolución. Entonces vamos a ingresar acá a 3D, historia, damos clic, esperamos que cargue. Aquí colocamos, vamos a ubicar la Bastilla, acá en el busca, acá, la Bastilla, para que nos ubique más rápidamente el tema que vamos a manejar, os les voy a explicar. Acordémonos que la Bastilla aquí está, vamos a abrirla, fue el símbolo de inicio de esa revolución francesa.
Esperamos que cargue acá. Esta aplicación, ¿sí?, es muy completa y no solamente tiene elementos de historia, sino de geografía, política, economía, entre otras asignaturas. Se las recomiendo. Entonces esperamos que cargue. Y con esta aplicación les voy a resumir, ¿sí?, el símbolo de inicio de esa Revolución Francesa. Entonces aquí podemos ver, ¿sí?, aquí podemos ver, ya, la Bastilla, ¿sí?, y cómo este símbolo, esta estructura, ¿sí?, generó, digamos que el impacto que necesitaba ese cambio, o sea, la revolución. Aquí vamos a hacer una pequeña animación, la voy a explicar. Entonces, la Bastilla originalmente era una fortaleza, ¿sí?, iniciada por Carlos V. La terminaron en 1783, duró aproximadamente 100 años de construcción. Después de la guerra, los reyes franceses la utilizaron como prisión, ¿de acuerdo? Tiene una altura de 24 metros. Los muros tenían una estructura, ¿sí?, de fortaleza hecha básicamente en piedra. Como decía ahorita ahí, medían 24 metros de altura. De longitud tenía 66 metros. ¿Sí? Estas torres facilitaban a los guardias la observación de los presos que estaban acá. Estos muros contribuían a la defensa de esta fortificación. La única forma de acceder a la Bastilla era a través de este puente levadizo. Aquí observamos el patio, ¿sí?, en donde formaban los guardias que vigilaban esta prisión. Acá observamos elementos alternos a esta estructura. Excelente esta estructura, vean. Entonces, ese 14 de julio de 1789, ellos asaltaron esta fortificación, ¿sí?, sino por la razón era que acá estaba albergado gran cantidad de pólvora, estaba almacenada. Entonces, ellos cogieron la pólvora, pero, ¿sí?, destruyeron esta fortificación, ¿ya? Como había bastante caos, entonces la destruyeron y fue el símbolo, ¿sí?, fue el símbolo de inicio de la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? Aquí también podemos ver con esta aplicación más un poco a profundidad los diferentes sitios de esta fortificación. Acá observamos el puente levadizo, el rastrillo, por acá está el bastión, ¿sí?, el muro de piedra. Acá volvemos otra vez al patio. Acá estaba formando la guardia, que era la que cuidaba esta fortificación. Bueno, después de observar esta explicación sobre las causas de la Revolución Francesa, la actividad de esta primeras 2 semanas, el primer indicador, va a ser con relación a qué. Van a realizar en una aplicación, ¿sí?, virtual, Geniali, Powtoon, PowerPoint, o si desean de forma física, un círculo temático. Entonces yo les voy a dar un ejemplo de cómo lo pueden hacer. Obviamente yo también les he explicado esta actividad en las clases presenciales. Aquí voy a abrir una plantilla que tengo preparada en Geniali para que tengan como ejemplo cómo hacer las causas en esta estructura, como lo es el círculo temático. Entonces, van a escoger, por ejemplo, yo escogí acá un círculo, ¿sí?, con 5 subdivisiones delimitadas por colores. Si ustedes quieren hacer más causas y delimitarlas así, las pueden hacer. Ese es el ejemplo que yo les doy. Entonces aquí colocamos el título, causas de la Revolución Francesa. Aquí puede ir, ¿sí?, por ejemplo, la primera causa, ¿sí?, que es el mal gobierno de Luis XVI.
y una breve descripción de esta imagen. Acá en este espacio puede ir otra causa, como por ejemplo, ¿sí? La toma de la Bastilla, una imagen y su explicación correspondiente. Acá en este espacio amarillo puede ir otra causa, ¿sí? Que por ejemplo fue la ilustración. Aquí puede ir otra causa, puede ser basado en la economía, los malos manejos que tuvo el gobierno de Luis XVI, como por ejemplo en la agricultura, ¿sí? Y así sucesivamente. Cuando ya tenga hecho el círculo temático bien específico, ahí terminamos la primera actividad concernientes al primer tema que vamos a ver en este tercer trimestre. Les agradezco por estar observando estos videos en mi canal. Cualquier comentario lo pueden dejar o cualquier pregunta me la pueden hacer, ¿sí? En las clases virtuales o por los medios que tiene la institución como la plataforma Saberes. Les agradezco mucho. Bye.